Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Ya me voy a poner chiquitito. La última vez yo tuve un lag en la grabación, yo creo que se notó. Espero que ahora se mejoró, que no lo vamos a notar tanto. Y lo que hicimos también la última vez fue las estrellas más la cinta número 3 y nos dimos cuenta que la electricidad no nos basta. Así que una vez voy a ir al almacenamiento para cambiarle todas las cintas MK3 y después vamos a arreglar el problema con la electricidad. Porque eso será importante. Trataré de conectarlo siempre un poco más esperando que todo lo que no funciona se mejorará. Así que MK3 aquí, las cintas MK3 aquí, acá también. Se rompió otra vez el fusil. Por acá tenemos que ahora todo con MK3. Yo habría dicho que este es... ¿será MK3? No estoy seguro. Este se parece a MK3. Este también. Si le... Ahora podremos cambiar. Sí, esos son todos MK3. Y arriba también esto, el elevador MK3. MK3. A poner todo al MK3. Acá tenemos uno MK2. MK3. MK3. Yo creo que si no tenemos electricidad, tampoco la trituradora funciona y esos productos van a bloquear el camino. Así que eso será la prioridad de reparar el, la electricidad. La otra posibilidad que tendríamos es de apagar, yo creo que voy a apagar rápido acá, la fábrica, porque eso nos está dando los problemas de la electricidad. Así que este podría conectarlo acá a este para que este se desbloquee así. Y entonces quitamos acá la electricidad. Vamos a la red, lo encendemos y 893. Así que ahora puede producirse otra vez. Y está subiendo. Y cuando tenemos un poco más estable voy a reconectar esto. Por ahora por ahí ya veo. Y si conecto, estos acá están separados, lo que significa si conecto solo esta máquina, tenemos 1247, podría funcionar. Y esto es para
las minas más las fundiciones. Así que dejamos eso una vez por fuera, porque la trituradora acá necesita la electricidad. MK3, donde quedamos aquí. Es todo MK3. Acá también MK2, reemplazarlo. MK3, 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 MK3. Y con el tiempo vamos a poder cambiar esto acá, porque quiero más contenedores. Quiero que se llenan para tener una reserva grande. Pero no estoy seguro dónde lo vamos a hacer. Si aquí o en otro lugar. MK3. MK3 y MK3. Y el último video que hice, yo creo que había mucho lag adentro. Espero que este ya se mejoró y que no tendremos esos lags que tuve la última vez. Acá no hay nada. Tenemos algo para votar. Regalos tenemos. Hormigón necesitamos también. ¿Y qué más necesitamos? Digamos que le vamos a poner 16 de la electricidad. 16 de los generadores de carbón. Tendríamos más rotores. Los rotores están aquí. Y cable. Cable. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un constructor rápido. ¿En dónde lo ponemos? Aquí. Podría cambiarlo hasta. Porque tenemos el hierro. Así que constructor. Esto es el hierro. Y hacemos alambre de hierro. Y que esto entra en un contenedor. No, no. Esto llega a la siguiente máquina. Y esto llega al contenedor. Así. Y esto acá. Entonces este hace el alambre. Este hace el cable. Y ambos conectamos a la electricidad. ¿Dónde lo tenemos? Ahí. Y si me deja, provisoriamente, lo que significa que lo voy a quitar después. 60 alambre necesita este. Y este hace 22. Le vamos a ayudar un poquito con esto.
Así tendremos una reserva acá y él podría construir los cables más una segunda. Sí, aquí. Justo antes puedo ponerle también uno así. Listo. Y ahora estamos haciendo los cables. No como yo lo quisiera, pero 480. Porque yo lo quisiera tener automatizado. Así que hacer cables. Con esto tendría que alcanzar que tenemos los cables suficientes para hacer todo del carbón y de la electricidad. Eso es lo más importante por el momento. Nos falta electricidad y la necesitamos. Lo está haciendo rápido. Ya tenemos 200 que nos faltan. 180. Va rápido. Más la producción que tenemos allá un poco. Y 100 más o menos. ¿Necesitamos tantas? No. No necesitamos tantas de las láminas reforzadas. Está rellena. Láminas reforzadas. Vamos a poner esto de vuelta. Esto. Bueno. Y esto yo creo que llevamos también uno más. A ver cuántos cables tenemos ya en el contenedor. Listo. Vámonos al carbón. Ahí tendríamos que tener todavía un poco de espacio para lograr hacer más electricidad. Y mientras que está haciendo la electricidad, tenemos la fábrica de la Navidad andando. Y eso nos da las estrellas. Yo pensé, a lo mejor podríamos poner nuestra fábrica principal o nuestra casita aquí. Porque acá no hay nada que molesta. Y sí hay ese volador. El volador. Ese nos va a molestar si queremos construir a la altura. Ese va a venir a molestarnos. Y no me gusta ir a hacer todo para quitarlo de donde está. Que tenemos aquí. Así. Y acá tenemos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que con 10
Espero que funciona sin bloquear algo acá. 10. Y podremos construir la segunda fábrica de carbón o de energía. Y tendremos 2400 en total. De energía. Uno más. Así que si miraremos, lo vamos a poner por aquí. El primero está acá. El del otro lado. Y estaría en más o menos. ¿Cuál es que tenemos acá? A ver. Si me dejan pasar. 1, 2, 3, 4, 5. 6 sería la mitad. Que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongámosle acá la mitad una vez. Y construiremos hacia acá. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la misma cosa ahora al revés. Pero la entrada sería como por este lado. Acá yo creo. Uno, así, uno. Mira, tenemos un tubo por arriba. Pero en el medio van los dos lados. Así que... mira. Queremos el logística una vez. El divisor de cinta en el medio. Una vez aquí. Y entonces no va a funcionar así. Porque este va correctamente. Y yo quiero que aquí... Estos no creo que tenemos chueco, no. La agua la tenemos chueco. Pero el distribución del carbón la tenemos paralelo. Y ahora hay que encontrar el punto. Sería así. Me parece que funciona. Entonces, colocar el resto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y
acá. Más el último. Uno necesita cuánto de... Creo que son 15. 15 por minuto, así que tenemos 15 por 16, son 240. Con la cinta que tenemos, la MK3, funciona. A poner todo en una cinta. Como lo solucionamos aquí. De los dos lados. Acá lo solucionamos de dos lados. Pusimos mitad y mitad. Sí. Y este lo vamos a poder hacer de un solo lado. Con la MK3. Conectar todo. MK3. Tenemos suficiente material por lo menos para acá. Si nos va a alcanzar hasta todo, no estoy seguro. Y ahora el agua. Soporte de tubería, pondremos uno aquí. 2 de alto. Yo no creo que funcione hasta el final. Así que voy a poner uno aquí. En la tubería. De aquí hasta acá. Y acá al final otra vez. Esto podría poner hasta acá en el borde. El tubo. Conectarlos. Me podía montar. Así que sería una vez así. Y otra vez. No. Más bien vamos por el lado derecho. Este no funciona. Así. Y ahora con el tubo. El horizontal to vertical no funciona. El noodle funcionaría. Y acá lo tenemos chueco. Porque no lo puedo conectar. Un segundo. Así. Así. Y acá donde me lo coloca. Eso se ve justo. Bueno. Ahora quitaré el medio acá. El soporte y los dos tubos que conectan. Así estoy seguro que no hay una falla en el sistema del agua. Así que ese tubo para acá y este así.
este tubo, conectarlo aquí. Y después nos falta el carbón, el agua y listo con la energía. Y la siguiente vez que vamos a hacer la energía será cuando hacemos lo del petróleo. Así que acá los puedo conectar. Directamente a la red. Y a ver cómo se ve esto. Si lo coloco hasta acá. Y donde quitamos aquí. Creo que pondré uno más arriba. Así tengo un poco más de espacio. Y ahora. Esos del medio lo vamos a quitar. Eso es solo para tener más o menos una idea. Y del soporte que necesitamos para conectar esos dos lados. Para llegar hasta allá es horrible. Lo vamos a lograr. Listo. Y ahora esto también vimos que funciona, así que así no. Conectar estas partes también con la electricidad. Este lo dejo vacío y coloco acá. Para que se vea un poco más en orden. Este también lo puedo dejar vacío. Listo. Lo que quiero es conectar estos dos. Así que ahora puedo quitar esto. Quitamos esto. Y colocamos así. Más los dos. Esto puede ser en el modo horizontal to vertical. Hacia el medio. Acá quitar otra vez todos los soportes. Y al final acá tenemos los soportes. Eso está bueno. Y acá necesitamos llegar abajo. Esos son 2 veces 120.
si cambiamos uno de estos? Porque tenemos ahora la posibilidad de llevar más por cinta. Y la verdad me gustaría, pero no sé cuánto estamos haciendo acá. 120. Necesitamos los 240. Y si le hago uno más, recibimos 250. Tendríamos 300 de estos. Y necesitamos 480 en total. 480. Por aquí hay más carbón. Y seguramente también monstruos. ¿O no? Parece que no. Normal. Esa es una mina normal. Y si ponemos... Quitamos primero el pasto. Un taladro. Necesitaríamos el MK2. Eso nos facilitaría mucho acá. Porque por el momento tendríamos 450 que podríamos sacar de este carbón que tenemos aquí. La pregunta es por cuál lado. Yo creo que acá se ve un poco más decente. Quitaremos todo aquí, acá, por aquí. El problema que tenemos ahora es que no tenemos suficiente carbón disponible o podemos sacar de estos, de todo acá del lugar, lo que significa que este tampoco lo puedo quitar por el momento y más carbón no tendríamos por acá. Si paso así, quito este lado, no, este, y el arbolito está sano. Sí, ¿cómo repartir eso? Esa es una pregunta complicada. Esto igual necesitaríamos MK3 y acá la cinta MK3.
60, 150. Carbón. Podemos coger acá. Esto vamos a conectarlo en el poste, quiero. Y ahora la pregunta es, acá tenemos un pasto, una planta, la quitamos. Sí, nosotros, yo creo que vamos a pasar esto por aquí. De 1 metro hacia allá. No, 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 no. No nos caemos. ¿Tengo una subida o no? Lo más fácil sería que tenemos la MK2. Pero como no lo tenemos todavía, toca mirar por otras soluciones. ¿Qué pasó? La cinta es demasiado largo. Esto da el ángulo perfecto. Y eso lo vamos a poder cambiar en el momento donde tenemos los taladores MK2. Bueno, el carbón va a llegar por aquí. Regalo ahora no. Y aquí vamos a poner un agujero con elevador MK3. Acá tenemos todo conectados. No. MK3. Listo. No, 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 al agua, al agua, al agua, al agua. Ay. Yo vi frutas, no se preocupen. Vi nueces. Y ahí hay más. Listo. Y ahora toca ir al agujero. Esto hacia este lado. Aquí queda parejito. Y ese es parejito, no. No parece. Ese es chueco. Estamos chuecos. Quito este. Así. Estamos parejitos.
Y ahora hasta acá. 1, 2. Y conectar estos. Lo que falta es el agua. Que no me quite vida. Por aquí yo creo que había un monstruo una vez. Y necesito 6. 6 de esos. ¿Cómo lo conectamos acá? Necesito conectar uno del otro lado. Pero yo sé que el ascensor está aquí. Así que sería este acá. Lo voy a borrar. Los que no necesito. Pero primero necesito saber exactamente dónde subir. Y eso sería como por aquí. Así que esto puedo borrar. Y acá voy a partir por afuera. Para borrar lo que pusimos de sobra. Hay todavía uno aquí metido. Bueno, ahora de estos necesitamos, ¿cómo lo hicimos? 2, 2 y 2. Así que necesito 4 por este lado. 1, 2. Y 1, 2. Eso se ve muy bien. Eso sería aquí. Funciona. Si ponemos estos así. Y este un poco más para este lado. Y acá el otro. Tubería, dime que funciona. Si me paro acá. Este no hay forma de conectarlo. Auto 2D. Ya, eso no me importa si es auto 2D. Porque conecta. Eso me parece importante. Y aquí tomamos lo que funciona. Auto 2D también. Auto 2D. Y
necesitamos subir esos. Más bien creo que vamos a subirlos por aquí. Esto sería hasta acá. Sí. Entonces colocamos uno más aquí. Y a subir. Vamos a poner estos hacia el borde de acá. Para que podamos después subir los otros directo arriba. Energía también sería lo que necesitaríamos. No, eso no funciona. Así, este lado. Así. No. Este conectamos por acá. Y nos faltan dos más. Que vamos a conectarlos por aquí. Rotores. No está mal. Porque ahora voy a mirar que logro conectar todo acá. Y después regresaremos. Y ya tenemos un poco más de electricidad porque el carbón está entrando y esperamos que el agua también pronto esté entrando. Vamos a ponerle todavía los bombines. Esto también necesitaremos. Así que uno es por aquí. Y uno es por acá. Tenemos 2 y 4. 2, 1, 2. Entonces vamos a conectar estos. Acá estaría el medio. 1, 2. Estaríamos acá. 1, 2. Y 1, 2, 3. Y 4. Esto ya lo puedo quitar. Y acá. No sé si va a alcanzar. Esto lo conectamos acá. Horizontal a vertical. Y este. Creo que le voy a poner todavía un tubo. Uno de 4 así. Y ahora este conectarlo así. No funciona. Bueno, 1, 2, 3 y 4. 1, 2. Este acá y este aquí. Y la misma cosa. Ahora este acá. Y el otro arriba.
Que no me caiga demasiado. Y en serio espero que funcione conectarlo hasta abajo. Parece que me está funcionando. Lo que necesito son las bombas para subirlo. Que también necesito rotores. Tiempo de regresar. Sí, porque sin motores o los rotores no podré hacer nada acá. A lo mejor no era la mejor idea por aquí. Más bien por acá. Y acá queremos tener... ¿Dónde está el...? Acá necesitamos todavía una conexión. 1, 2. Si hay uno más. Ese lo quiero por acá abajo. No estoy seguro si está en el medio. Yo creo que no. Necesita uno más para el lado. O... A ver. Ahí se entra el medio. Así que... Vamos a ir aquí. Con 1 y 2. Y esto lo vamos a conectar a uno del medio. Si me dejarían subir. Sería como para decir 1, 2, 3, 4. Sería literalmente acá 1, 2, 3, 4. Sí. Así que vamos a colocar uno aquí. Horizontal to vertical. O vertical to horizontal. Que es lo que más se ve adecuadamente. Si movemos este un poco más para acá. Pues lo dejaremos así. Así que ese uno entra al medio. Y de los otros dos lados tendremos el agua que pasa. A buscar los rotores. Lo que necesitamos. Y quisiera que funcione esa electricidad hoy. Así que dejamos la fixividad del lado por el momento. Eso es solo electricidad. Además tenemos ahí andando la fábrica. Así que las estrellas son 500 que necesitamos. Tendrán que venir en camino. Y se nos fueron casi todas las vigas de acero. No, 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 no. Esto está pausado. Y me hice daño. Así que no necesita para aquí.
¿Cómo se está viendo esto? Acá todo está vacío. Tampoco está mal. Si se vacían las cosas. 40 tenemos acá. Eso toca del otro lado. Buscarlo. Cables. Alambre. Alambre tenemos suficiente. Pero cables no. Rotores necesitamos. Y a buscar acá los cables. $99. Creo que voy a necesitar más de esas de cobre. Así que a regresar rápido a la otra fábrica donde tenemos todavía un poco de cobre. Mirar rápido las estrellas. Si tenemos suficiente. Y si tenemos suficientes, hacemos en el MAM la investigación. Sí, yo creo primero por las estrellas. A mirar. Acá está volando ese pájaro. Y la verdad es que no quisiera que él vuela en el edificio. O a lo mejor por allá construye una base. 80. Solo 80 tenemos. Pues están llegando las cosas. Acá no se llenó abajo todavía. Creo que tampoco las... Estas no están viniendo. Algo está fallando aquí. Y eso es arriba. Lingotes. Que no estamos produciendo suficientes lingotes. Entonces ya veo el problema. Lingotes de hierro necesitamos. Más. Son 30. Lo pondremos a 200. Entonces serían 60 que pasarían. Y acá yo creo que también tenemos 60. 60. Esto es lo que necesitamos. Tomar todo. Y a conectar la electricidad. Dos cosas quiero hacer todavía. Una vez ir a conectar los tubos en la segunda. Y quiero también conectar la electricidad allá detrás. Pero para eso vamos a tener que regresar. Y después lo
terminamos este episodio. Logramos recuperar la energía. Yo creo por parte, no va a ser todo porque solo 150 del carbón podemos recoger en vez de los 240. Son 90 que nos falta. Y en el otro podremos tomar 30, 60. A lo mejor encuentro una solución para cómo cambiarlo. El carbón llegó hasta acá. Listo. A subir por aquí. Y necesitamos la tubería. Ese es el de arriba. Y la pregunta es, ¿cómo de cerca lo puedo construir? Así. Y este justo al lado. Y ahora tendría que funcionar esto así. Con la cruce. Así y acá. Y esto funciona de lo lindo. Y conecta este aquí. Y yo creo que ahora tenemos un problema con la electricidad aquí. Que no podemos tocar así. Así que este andaría hasta más o menos hasta aquí. Y yo creo que funciona de... No, yo quiero conectar la electricidad acá. Que así tendría que funcionar, que llega el agua hasta arriba. Estos están bombeando. Eso se está llenando. Y este también pasa hasta arriba. Yo creo que con uno habría alcanzado. En los otros dos que hicimos no era necesario de tener los dos. Creo. Ahora mira rápido la solución que creo que podría ser algo que nos ayuda. Tenemos los divisores inteligentes. Así que unión de cintas, voy a ponerlo aquí.
Y esto alcanzaría, no así, 1, 2. Que me... Estos pétalos. 1, 2. Así no era. Así era como era antes. Así tendría que ser. Esto copiamos. Y ahora hasta el fondo. A veces no me deja conectarlos. Y acá la unión. Esto vamos a poner en uno de estos. 30. Así. Divisor inteligente. Uno vez acá. Y otra vez por acá. Y ahora si ponemos una unión que se vaya hacia aquí. Que se coloco así. Tenemos que quitar esto. Era MK3 que necesito hasta acá. Y este es MK2. Divisor inteligente. Así. MK2. Aquí. MK3. Aquí. MK3. Y esto quitamos también. MK2 hacia acá. Y MK3 acá. Así que esto dice centro carbón, izquierda desabordamiento. La misma cosa acá, centro carbón y derecha desabordamiento. Y ahora el MK3. Esto lo tenemos por aquí. Sería la entrada así. A ver, primero este si conecta. No, ese está en el medio. Y lo vamos a poner justo aquí. Y ahora tendría que venir el MK3 que está emparejado. No. 1, 2. Ponemos así. Hasta que veamos que funciona. Y creo que era uno demasiado. Así. MK3 de acá a aquí. El elevador MK3 así. Y lo que vamos a hacer ahora es poner esto a full power 150
igual que este a 150. Eso nos da una sobrecarga de 20. Es de 60. Así que el carbón está bueno. Lo que tengo que mirar es ahora el agua. Cómo está la situación allá. 1500 tendríamos. Es el agua que falta. Y acá el agua no le pasa. ¿A dónde? Este tubo no quiere cargarse. Y este acá, la misma cosa. Ese está lleno. Pero no están dando. ¿Y por qué será? ¿Será ahora? No entiendo. De verdad, no entiendo. Este también se está retirando. Bueno, diría que lo dejamos una vez así. Miramos la próxima vez qué es el problema. Muchas gracias por mirar. No se olviden de suscribirse, dejarle un like y nos vemos a la próxima vez. Muchas gracias.